Respecto al origen histórico, nos preguntamos qué suceso motivó su surgimiento. Este hecho viene a ser la multiplicación de dictaduras en el cono sur de Argentina, esto es, los alzamientos militares en América Latina y la suspensión de los derechos fundamentales, lo cual hizo que se comprendiera el valor de las instituciones democráticas y la importancia de la defensa de los derechos humanos. Es así que la primera conferencia del grupo se da en 1975 en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, y esta se considera como el momento fundacional del grupo, el cual va a dar origen más adelante a un movimiento filosófico jurídico. En cuanto a autores representativos, tenemos a 4 exponentes de esta teoría. Lucía María Seff es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Asimismo, es docente de Filosofía de Derecho en la misma facultad. Es miembro fundador del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos, como de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Entre sus obras destaca la más principal, que es la teoría crítica en la Argentina, donde ella va a aportar aquellas bases para una nueva epistemología. Como segundo autor tenemos a Carlos Cárcova, doctor y abogado por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente se desempeña como investigador en la Universidad de Buenos Aires. Entre sus obras destacan Materiales para una teoría crítica del derecho y La opacidad del derecho, el cual fue su principal aporte a la teoría crítica, haciendo referencia a su comprensión, ya que él postula de que existe una oscuridad de lo jurídico, lo cual no permite comprender a los hombres el sentido de sus actos en el margen de la ley. En tercer lugar se encuentra Ricardo Entelman, hijo del destacado jurista Remo Entelman. Al lado de su padre, desarrolló una vasta trayectoria de producción literaria, tal como Discurso normativo y organización del poder, el discurso jurídico y otros abordajes epistemológicos. Siendo así que su principal aporte a la teoría fue el señalar los 3 niveles del discurso jurídico. Como último autor tenemos a Enrique Eduardo Marí. En 1954 se recibió de abogado y en el 72 obtuvo su título en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como docente de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, enseñando filosofía del derecho y epistemología. Entre sus trabajos se destacan Derecho y Psicoanálisis, Papeles de Filosofía, entre otros, en el cual tiene como aporte principal la introducción de categorías psicoanalíticas. Principales características. Tiene una afiliación materialista, pues considera el objeto del derecho en su proceso de producción y no como producto terminado. Es necesaria una nueva epistemología, el que sería un saber multi y transdisciplinario de conocimientos para analizar la relación entre el derecho y el poder y dar cuenta de la especificidad de lo jurídico. Define a la concepción de sujeto de derecho como una categoría histórica propia de la modernidad, que impone a la persona una realidad que no es propia de aquella que lo determina. Trata de desmontar ficciones de libertad, autonomía e igualdad, que han servido tanto para liberar como para oprimir al sujeto, en tanto y en cuanto han pretendido una universalización insustentable. El discurso jurídico, como organizador de conductas, es la estrategia para distribuir y consolidar el poder. Así la ley se presupone conocida por todos, con el propósito de configurar la realidad, puesto que el derecho es un instrumento de control social. Según Entelman, reconocen 3 niveles. El primero, el discurso normativo en sus distintas formas, que se refiere a las manifestaciones del derecho por parte de quienes poseen el poder para crearlo. Entre estos tenemos a las normas, reglamentos, contratos, etc. El segundo está constituido por las producciones teóricas y prácticas realizadas sobre el primer nivel, es decir, el trabajo de juristas, abogados, etc. El tercero, el discurso de los súbditos y usuarios del derecho. Es el referido a quienes manifiestan el impacto de los 2 niveles anteriores. El derecho es entendido como una formación discursiva, produce sentido social y es producto de él. Según esta teoría, el derecho es ideológico en el sentido de 3 conceptos. En primer lugar, un concepto neutral de ideología como conjunto de enunciados normativos y o valorativos. El derecho sería ideológico en cuanto positiviza una determinada concepción normativa del bien y o de la justicia. El otro es un concepto negativo, como visión deformadora de la realidad. Así un tercero, que es un concepto de ideología,
el cual, antes de deformar la realidad, lo que haría sería conformarla, creando una determinada manera de pensar. Los dos conceptos más importantes para la teoría crítica argentina han sido los dos primeros. El desconocimiento o no comprensión del derecho surge de la desigualdad social, debido a la complejidad de los procesos simbólicos, es decir, el lenguaje técnico que operan en las sociedades altamente desarrolladas. Plantea como soluciones que debe pensarse otras formas de distribución del saber de los juristas que promuevan un mayor conocimiento de las leyes para asegurar la protección de los derechos, quitar el carácter sagrado del discurso de la ley y acercando sus contenidos a los súbditos a través de diversos medios. Diferencias entre la teoría crítica argentina y otras teorías del derecho. Frente a las teorías de la argumentación jurídica que se refieren fundamentalmente a cuestiones de carácter procedimental como garantía de decisiones sustentables por la mayoría, la teoría crítica trabaja desde su materialidad, como su carácter de productor del sentido social y convirtiéndose a su vez en producto de ese contenido social, pensando el discurso jurídico como estrategia en la tarea de distribuir y consolidar el poder. Criticaba el agotamiento que propugnaban las diversas versiones de justnaturalismo y justpositivismo. Cree que ello se debe a su imposibilidad de superar sus reduccionismos que le impiden dar cuenta de la complejidad social de la época y con ello del derecho. Asimismo, señala que las categorías teóricas provenientes de las teorías tradicionales carecían de utilidad para explicar la relación entre el derecho y las formas históricas de la sociedad, como el lenguaje y la familia. Rechaza las dicotomías del derecho y la moral, del ser y del deber ser, del derecho y la política, que estaban presentes de manera especial en la teoría pura del derecho de Kelsen, pero también en las obras de otros filósofos positivistas, con leves variantes a las cuales se denomina corriente analítica. Ahora abordaremos la apreciación crítica. Primero, esta teoría asume que el contenido del derecho está indeterminado por razones lingüísticas y lógicas. Ello hace que los juristas realicen constantemente juicios de tipo político, convirtiendo la dogmática jurídica en una actividad política. Segundo, se deja de lado el conocimiento del derecho válido y vigente, centrándose en la capacidad de la dogmática jurídica para cambiar el derecho. Las propuestas de ciencia jurídica crítica invitan al jurista a intentar modificar las interpretaciones acogidas por la sociedad y por los tribunales, cargando con un importante déficit de legitimidad al convertirse en una ulterior instancia de decisión no justificada democráticamente. Tercero, el modelo político de los críticos no es moderado, por lo que el poder político reaccionaría frente a interpretaciones tan radicales. Finalmente, al ser una teoría en desarrollo y abierta, no genera conocimientos sistemáticos, ni posee necesariamente coherencia interna.